Hay que estar ahí atento. Gracias, hermano. Así es. Perdimos una cantidad de información, pero vamos a recapitular. Hablábamos que dispensaciones son un periodo de tiempo en que Dios trata con el hombre o una generación. Scofield, un erudito, hay una Biblia, obviamente, a su nombre con su referencia, se llama la Biblia Scofield. Muy buena. Eh, Menciona que dispensación es como una manera de administración de algo o la administración de un proyecto. Claro que sí, donde se crean unos acuerdos, transmitido obviamente al campo teológico. Nos referimos a ese periodo en que Dios trata con el hombre o una generación. Y hablábamos de 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reinado milenial. Estos contextos los podríamos ubicar como cuadros en los cuales aparecen protagonistas, y de hecho estos protagonistas Dios hace pactos con ellos y los pone como líderes de la dispensación. Ahora bien, también mencionamos que estas dispensaciones comienzan con una bendición o una promesa y terminan con un juicio o una maldición. Siempre hay un suceso sorprendente en estas dispensaciones. Siempre Dios da como la oportunidad de gracia, arrepentimiento o restauración de los mismos. Es lo que me encanta del Señor, que Dios no juzga a nadie sin antes abrirle una puerta de oportunidad al cambio o arrepentimiento. Mencioné también que el Señor manifiesta sus cualidades, características o atributos en estas dispensaciones y se va revelando al hombre en cada contexto histórico. Voy a repetir eso porque es interesante. Se va revelando al hombre en cada contexto histórico. O sea, que Dios va mostrando sus cualidades. Por eso la palabra dice en Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los hombres por los profetas, por último nos ha hablado por el Hijo. Algunos se confunden con esa terminología, diciendo que envió al Hijo, pero nosotros que somos unicitarios sabemos comprender el trasfondo de esa terminología. Bien, la primera dispensación, la inocencia. El apóstol San Pablo quiere decirle a los efesios que Dios reunió todo el plan de salvación, por así decirlo, todo el proyecto que él tenía para rescatar al hombre de las garras del pecado y del enemigo y de la muerte y darle una oportunidad de salvación y vida eterna. Hizo una agenda en su presciencia, o sea, el conocimiento anticipado. Dios lo sabe todo antes que acontezca, antes que la palabra esté en nuestra boca, Él la sabe. Eso es presciencia, solamente se le atribuye a Dios. Muy bien. Ahora, abrimos el telón de la primera dispensación que le ponemos título en su primer capítulo es inocencia, palabras mayúsculas, inocencia. ¿Cómo es el hombre que vive en ese periodo? ¿En qué lugar está? En un jardín de delicias que le llamamos el Edén. Tiene los mejores ríos, el Éufrates, el Tigris, Hiddekel. Está el cobalto, el berilo, los metales más preciosos están ahí. Tiene de todo para comer, está bendecido, tiene la presencia de Dios, puede escuchar la voz de Dios, hablar con Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese periodo! El hombre no tiene pensamiento para el mal, su mente está conectada con lo celestial. Qué bueno haber podido estar en ese momento, ¿no? Adán está desnudo, tiene una mujer hermosa, bonita al lado, pero no siente erotismo ni sensualidad. Por eso el escritor dice, renovaos bajo el espíritu de nuestra mente, dice él, y no os conforméis a este siglo, porque estos siglos sí trajeron ¿qué? Corrupción mental.
a través de la vanagloria de la vida y qué más, y las cosas que tiene el mundo, que hace que nuestros ojos se desvíen y seamos magnetizados a codiciar esas cosas. Y aquí encaja lo que le pasó a Eva. ¿Qué podemos decir? ¿Las mujeres son más curiosas que los hombres? Me pregunta a mí como psicólogo en esta parte. Pudiéramos decir que sí, con respecto a las mujeres que están aquí. Pudiéramos decir que sí. El hombre es más expresivo, la mujer es más conservada. ¿Entiende? ¿Por qué es más conservada? Por la estigmatización que se ha hecho hacia la mujer, solamente por eso. Pero si alguien destapara la caja de Pandora mental de las mujeres, pudiéramos decir que en parte son más curiosas que nosotros. Si no, preguntárselo a Eva. ¿Por qué está el árbol ahí? ¿Por qué están las palabras dichas tanto a Adán como a Eva? Ella se pone a escuchar. Ten cuidado a las mujeres que les gusta escuchar. Porque por oír, bueno, algunos dicen que a la mujer el amor le entra no por la cara, sino por el oído. ¿Te das cuenta? Y eso es cierto, no es por la cara. Hay muchos hombres que les da, los solteros que están acá, les da pena hablarle a una mujer hermosa porque la cara no nos ayuda, no le ayuda, y quizás. Pero bueno, se ríen los hermanos. Si la cara no ayuda, pero no se ponga cuidado con eso, porque la mujer, la esposa suya que le va a venir, no está curiosa por su cara, está curiosa con el oído. Miren lo que le dice la serpiente, es astuta y le dice, con que Dios os ha dicho. Decía que a veces pasa que lo que el enemigo busca es distorsionar el mensaje de Dios, cambiarlo o alterarlo. Y es ahí donde el cristiano empieza a perder la fe. Así que tenga cuidado a quien usted escucha en YouTube. ¿Quién es su predicador favorito en YouTube? Tenga cuidado, porque por oír, por curiosear, porque habla bonito, porque se expresa bonito y tiene un contenido hermoso, puede usted terminar creyendo que son dos, cuando la Biblia enseña que es uno. ¿Sí ve? Con que Dios os ha dicho. Entonces ya la mujer se pone curiosa y dice que abrió los ojos. En el momento de ponerse curiosa, dice que alargó sus ojos o abrió sus ojos y vio que era codiciable o agradable a los ojos. Extendió la mano y comió. Y también le dio a quién, a su esposo. Adán sabía que al comer la manzanita, yo no, bueno, la Biblia no dice que era una manzana, la gente dice que una manzana, pero vamos a decir que era una manzana. La pregunta es, ¿usted cree que Adán no sabía que al comerse el fruto iba a morir? El día que de él comieres morirás. Hermano Francisco, porque Adán come y sabe que va a morir. ¿Por qué no dejó morir, Hermano, por qué no dejó morir a hermano, esa mujer? hermano, una preguntita, pero cuando Dios le dijo a Adán eso, no estaba Eva. O sea, es decir, que entonces Eva no sabía, ¿o sí? Eva no sabía, pero Adán de seguro le tuvo que hablar a Eva de los mandamientos que habían. Porque si no fuese así, la serpiente no le hubiera dicho a la misma Eva con que Dios os ha dicho. Quiere decir que le dijo a los dos. Os ha dicho. Ah, le dijo a los dos. Puede ser que al uno le dijo primero y al otro después porque hablé que en la etapa de la inocencia o en ese periodo tenían comunicación con Dios, como decimos, de tú a tú, en palabras castizas. Porque fíjate, cuando el Señor viene y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Mire, hablaban de tú a tú. Señor, me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque estaba desnudo y tuve pena o tuve miedo. ¿Y quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿No habrás escuchado algo distinto a lo que yo te dije? Sí, mi hermano, ahí está. Desobediencia. Entonces, ese periodo que comenzó con la bendición trae consigo la desobediencia por no oír atentamente la voz del Señor y guardar su palabra, sino que escuchó un mensaje distorsionado. La curiosidad es mala, óigalo bien. La curiosidad es mala en parte.
porque puede ser que por revisar demasiado la caja de Pandora, usted termine allá en el Minotauro o en el Hades, que dicen los griegos, en el infierno. Mi hermano, ahí quería Amén. decir algo también. Disculpe que lo interrumpa un momento. Amén. Que, yo siempre he sido precursor del pensamiento creativo, en el sentido Sí. que la base de la formación profesional, y hablando en un escalón un poco más allá de lo que es lo básico, Amén. siempre se basa en la investigación. Pero hay una condición muy básica, sobre todo en la cuestión de las creencias religiosas, que uno tiene que tener bien clara la base doctrinal Ujú. para poder lanzarse a investigar muchas otras religiones, porque Sí. eso le va a evitar que se confunda. Si de repente es un cristiano novato, por decirlo así, que recién inicia su formación espiritual, yo la verdad no le recomendaría mucho todavía al principio ese tipo de investigación, porque ahí sí puede confundirse. Primero es cimentar la doctrina nuestra y la sana doctrina en general, y de ahí sí partimos, cuando ya estemos bien fundamentados. Ese era solo mi aporte. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Es un buen aporte, así es. Para mantener el equilibrio doctrinal, primero fundamentese, eso es cierto, para no ir a caer en las dudas, en las confusiones. Eso es verdad, como dice la palabra del Señor. Así que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender y entender cuál sea la anchura. Y habla de unas longitudes y de dimensiones en la cual el cristiano debe llegar para poder estar firme. Es conocer entonces, como dice Pablo, los misterios de Cristo. Amén. Entonces, esta etapa, para terminar, para que no andemos tanto ahí, a causa que vienen las otras, uh, comienza con Adán, que es el protagonista, donde Dios le promete vida eterna, le promete obviamente que si él se conserva en la palabra que él le dio, por supuesto, va a disfrutar de todo, pero cuando él desobedece, viene el juicio. A causa de ti, la tierra será maldecida, también tus días serán hasta cierto tiempo y morirás. Viene el hambre también y con ella muchas cosas más. El dolor, el sudor de su frente. No le eche la culpa a Adán que le toca trabajar, aunque sí, en parte sí. Trabaja todos los días usted. ¿Por qué? Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Es como una maldición el trabajo, ¿será? Alguien dice, el trabajo es como una maldición. Pero no, digamos que vamos pasando de dispensaciones y hay una transformación. El trabajo es una labor que nos permite pues la adquisición de recursos para la supervivencia en el planeta. Le pusieron un término bonito ahora, pero en la época de Adán, Adán cómo veía el trabajo como una maldición, porque el Señor le dio un Pastor, castigo. pastor, Amén. algo cortito. El trabajo, pienso yo, para Adán era lo normal, ¿no? Porque tenía que labrar y cuidar el huerto. Ajá. Pero después de la maldición, no es que el trabajo se haya vuelto como una maldición, sino que se volvió más pesado por la causa de que la tierra no le daría tan fácil el fruto, pastor. Amén. Así es. Solo que Adán cuando estaba en la etapa de la inocencia no sentía cansancio. La diferencia, el trabajo era como como decir, un deporte que le producía satisfacción y alegría, pero ahora le produce sudor en la frente. Oye, eso es increíble, ¿no? Impresionante. Pero bueno, termina con ese juicio y obviamente abrimos la otra etapa, que es la etapa de la conciencia. En la etapa de la conciencia, pues ya el hombre es consciente de que es pecador, queda destituido de la gloria del Señor. Leamos Romanos 3:23. Mire que lo aleja un poco de Dios este error, aunque Dios le permitió a Adán la restauración y Adán fue salvo. No vamos a decir que Adán se perdió. Adán y Eva se salvaron. Porque ¿sabe lo que le dijo el Señor a Eva? Te salvarás como. Le dio una oportunidad de salvación.
¿Quién me acuerda? Te salvarás como Eva. Alguien rapidito que me lo diga. Engendrando hijos. Hijos, ¿sí ve? En ese tiempo tener hijos era la salvación. Y ahora la gente, tener muchos hijos es la condenación. Si ven las diferentes épocas, en esa época, Eva dijo, voy a hacer hijos para alcanzar la salvación. Entonces fue la oportunidad que Dios le dio de gracia a Eva. Muy bien, leamos Romanos 3:23 rápidamente con el hermano Oscar. Cuando lo encuentre me dice amén. Y ya damos paso a la etapa de la conciencia o el periodo de la conciencia. Los que puedan ir poniendo sus cámaras la ponen, que vamos a ir charlando y conversando. Vamos observando los periodos históricos. Conciencia, el hombre tiene conciencia de que pecó, de que falló. Todos los hombres vienen ahora ya con un ADN de error, de codicia, de corrupción. Tiene tendencias ahora al mal. Vamos con el hermano Reinaldo a leer entonces Génesis capítulo 6. Yo le digo cuándo. Hermano Oscar, puede leer el versículo que le mencioné. No sé si está Oscar por ahí. No. El hermano Lucas Barrera. Me lee entonces el versículo que lee el hermano Oscar. ¿Me repite el versículo, por favor? Romanos 3:23. Estamos en la segunda dispensación, la conciencia. Aquí lo tengo. Ajá. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, la causa del pecado de Adán nos hizo entrar a la conciencia. ¿Conciencia de qué? Que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Nos alejó de Dios, nos alejó de su presencia. Ahora viene un protagonista que Dios pone en escena como el precursor de una gracia para salvación. Dijimos que el Señor siempre da la oportunidad de arrepentimiento, de cambio, para dar una oportuna salvación. Y en esto aparece Noé. Noé con su familia. ¿Por qué Dios preparó a Noé? A ver si el hombre pudiera buscar la salvación a través de un mensaje y una oportunidad de salvarse, el arca. Leamos ahora Génesis 6, hermano Reinaldo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos Amén. días. Hay un versículo, hermano, el versículo que decía que no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? ¿Qué versículo es? Porque ciertamente él es carne. Ajá. Hay un versículo ahí mismo que dice que vio que el Señor, que los hombres, su pensamiento era de continuo al mal. ¿Qué versículo es? El 5. El 5. El 5. Léalo otra vez. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que Ujú. todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire ahí, hay una cosa que se llama psicología que estudia el comportamiento y la mente humana. Eso es psicología. Pero ontología estudia el ser también, o los seres vivos, pero hablando del ser humano también estudia lo que es la crianza, la población, o sea, la cultura, el lugar donde se crió, lo que escuchaba, la música que oía, a la iglesia que asistía. Eso es ontología, parte de la filosofía. Ahora, pero está también la otra, que es la teología, que va a mirar también las creencias de ese ser humano y el comportamiento de obediencia al Dios que sigue. Ahora bien, dice acá que cuando entra la conciencia está en la mente humana. El cerebro, que pudiéramos hablar mucho de ello,
tiene una parte que se llama el hipocampo. Y el hipocampo trabaja a través del sistema límbico, que va a producir emociones en el ser. El sistema límbico no es más que esa red neuronal o sistema nervioso de emociones que permite que usted le dé hambre, que permite que usted sienta deseo por algo, que usted se ría, que usted se sienta feliz. Eso lo hace el sistema límbico. Ahora bien, ahí en ese hipocampo hay una corteza que tiene la memoria a corto plazo y otra a largo plazo. Ahí se generan los pensamientos. Y ahí está diciendo el Señor que los pensamientos del hombre a través de la corrupción y desobediencia de Adán ahora eran continuamente a lo que, a lo malo. Entonces el Señor dijo, no voy a contender con el hombre porque el hombre está empedernido a hacer el mal. Pero vamos a hacer algo. Le vamos a levantar un predicador. Ese predicador fue Noé. Y la gente no lo escuchó, pero 8 de ellos se salvaron. Noé y su familia. Entonces, con el diluvio, obviamente termina la dispensación de la conciencia y da paso al gobierno humano. De los mismos hijos de Noé, Sem, Cam y Jafé, estos son los periodos históricos, vamos en la dispensación número 3, el gobierno humano que aparece con Nimrod. Nimrod, el primer valeroso, que ya lo vimos en otra clase. Precisamente tiene la visión de construir una torre. El primer hombre con una visión arquitectónica, pero ambiciosa y rebelde y orgullosa, queriendo acercarse a Dios por sus propios medios. O sea, en otras palabras, no necesitamos a Dios. Nosotros los hombres podemos hacerlo todo. Eso es orgullo. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira como de lejos. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Le confunde las lenguas. Ahí se llamó Babel. Babel significa en este caso 2 cosas en ese contexto histórico. El uno, confusión, y el otro, origen de las lenguas o las civilizaciones. Aquí me piden que una explicación corta de los 120 años. Hay muchas posturas, pero lo que yo resumo, hermano Luis Mario, es que el Señor, a partir de la dispensación de la conciencia, perdón, y el advenimiento del gobierno humano, el Señor le acortó la edad a los seres humanos. Es lo es lo que traduzco. ¿Le puedo hacer Y, un aporte ahí? amén, sí, señor. Sí, señor. O sea, escuchando a este predicador que le decía que día, la postura de él decía que cuando Dios habla de los 120 años, no se traslada como quien dice que de ahora en adelante el hombre va a vivir 120 años, sino él dice que fueron los 120 años que le faltaba al hombre antes de que llegue el diluvio, ¿sí? O sea que esos 120 años vivirá el hombre, mejor dicho, el que se quiera salvar, pues aceptará no, y si no, ahí murieron. Sí, señor. Esa es como la postura. Sí, bueno, es una connotación coherente, pero hay muchas posturas respecto a eso, ¿verdad? Y son coherentes. Pero si hacemos un análisis, también le apuntamos precisamente porque notamos que de antes del diluvio, habían hombres que vivían hasta 900 y más años como Matusalén. Entonces, en esta postura exegética, nosotros no nos pudiera alguien debatir, porque si ubicamos el cuadro histórico, usted dice, volteemos la página, periodo de la conciencia, vemos a Matusalén con 900 y más años. ¿Por qué después del diluvio nadie vive ni 200 años? Entonces, esta postura me suena más bonita, de que se acortó la edad a causa de los cambios climáticos. ¿Por qué? Ustedes sabían que Dios creó al hombre relacionable con la naturaleza humana. Perdóneme. Bien, quiero que enfaticen y me ayuden también ustedes, porque
Ustedes saben que en la exégesis hay diferentes maneras de ver el texto. No nos vamos a quedar solo porque el profe lo dijo, no. Yo admito que usted replique con argumentos y uno pueda también cambiar postura o reafirmar postura. Lo que le hice fue un análisis al texto desde el periodo histórico y vemos que la edad se reduce. ¿Cuántos años vivió Abraham? ¿Quién me lo dice rapidito? Rapidito. 930, ¿Ciento cuánto, hermano Omar? 930. Abraham. Abraham. Adán. No, Abraham. Algunos dicen que 125, 175, dice el hermano Juan Carlos, esa edad, más o menos por ahí, 175. Y manda el texto por ahí, porque sabe que los hermanos nosotros no nos quedamos así. Manda el texto aquí y por el chat, mi hermano. Por el chat manda el versículo, para que los hermanos lo anoten. Que ahora todo el mundo quiere es compruébamelo. Amén, así es. Muy bien. 175. Pero yo creo que nadie llegó después de Abraham, también se vino reduciendo. Abraham es una excepción. Ahí mandó el hermano el versículo, Génesis 25, 7 y 8. Gracias, hermano Juan Carlos. Abraham es una excepción. Pero miremos acá. Hay muchas cosas que pudiéramos profundizar que ustedes la pueden hacer como estudiantes. Le decía a alguien que cuando uno estudia esto, uno mira lo más básico o fundamental y usted dice, me voy a volver experto en las dispensaciones, un ejemplo. Gástese por lo menos 2 años estudiándolas, con características, con todo. Entonces usted dice, soy fuerte en las dispensaciones. O sea, maneja un tema con propiedad, con argumentos, con versículos, porque usted no podía grabarse todo esto tal cual como yo lo estoy diciendo en este momento, quizás porque lo he repasado y lo he revisado y lo he estudiado y lo he leído. Entonces lo puedo hablar con tranquilidad, sin notas. Pero usted necesita decir, me gustan las dispensaciones o me gusta la otra área y así sucesivamente y me voy a volver fuerte en esa área. Pero al menos tener un concepto básico de las dispensaciones, tal cual como lo estamos hablando. Protagonista, hermano Luis Mario, de la dispensación de la conciencia. ¿Quién es el protagonista? Noé y su familia, pastor. Noé y su familia. Muy bien. Excelente. La dispensación que aparece después de la conciencia, hermano Francisco. Prenda micrófonos. Gobierno. Gobierno humano. Hermano Omar Méndez, ¿quién fue el protagonista de la escena en esta dispensación del gobierno humano? Nimrod. Nimrod. Oye, ustedes que son excelentes estudiantes. Muy bien, así es. ¿Cuál es la visión de Nimrod, hermano Oscar? Amén. ¿Cuál es la visión que tenía Nimrod? Que el Señor no le gustó. Bueno, unificar a todos en un mismo pensamiento y haciendo lo mismo, ¿va? Muy bien, así es. Un líder pero para lo malo. Un líder para rebelarse contra Dios. Por ahí escuchaba, perdone que, Ajá. sino que escuchaba como a un teólogo, decía que eso es como una antelación a lo que va a ser el anticristo, reunir las naciones en una sola. Tiene coherencia, sí, señor. Mire que en la Biblia existen los tipos, ¿no? O figuras, tipos y figuras. Y sí, pudiera ser una figura en cuanto a lo intelectual, en cuanto a la visión civil que él tiene, es de unificar a todos en una misma mente, amén, y en un mismo sentir. Mire que las obras arquitectónicas iniciales las crea este hombre, Nimrod. Él es que pensaba en una torre bien alta. Alguien pudiera decir, bueno, los egipcios que se pusieron a pensar en las pirámides, ¿no le habrán copiado a Nimrod sus pensamientos o al leer la historia y así sucesivamente? Pero bien, Nimrod es interrumpido por el Señor y desde luego hay un juicio que es la confusión de las lenguas.
y decíamos que empiezan las primeras civilización más antigua, la antigua Mesopotamia, y de ahí estábamos estudiando que aparece las naciones repartidas que son de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafé. Ya revisamos bien esta temática. Y ahí vamos viendo en la parte de geografía bíblica, ustedes van a mirar entonces las distancias que habían a ciertos lugares, y así sucesivamente van apareciendo los lenguajes como el cananeo, el acadio, el sumerio, el copto en Egipto, el arameo en Siria y acá en Babilonia, también el griego en la parte occidental, y así sucesivamente el latín. Todas estas son civilizaciones. Estamos haciendo un recorrido histórico por la palabra del Señor y los tratos de Dios con la raza humana en esos tiempos, y siempre hubo un predicador, siempre hubo un líder, siempre Dios abrió la puerta a la reconciliación del hombre con él para darle así una oportuna salvación. Por eso la característica de Dios es bueno, muestra su gracia. Hay un texto en Romanos 5:8 que dice, ¿cómo dice? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, no que éramos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. Ahora, mis hermanos, vamos a seguir observando los capítulos que nos presenta esta historia tan bonita de las dispensaciones. Y es que va a aparecer un ser importante, un agente importante en la historia que lo va a cambiar todo. Y este agente se llama Abraham. Abraham, que está en Ur de los Caldeos, con su padre Taré, su hermano Harán, su esposa Sarai, su sobrino Loc, son el set de este cuadro, que por supuesto toman relevancia en esta dispensación que se llama la dispensación, hermano, el pastor Ben Euler dice ahí. ¿Cómo se llama esta dispensación de estos personajes que estoy hablando, que aparecen en escena? Dios lo bendiga, hermano. Amén. Me disculpe. Ok, tranquilo, mi hermano. Sofía Vergara, ¿me está escuchando? No, Sofía Vargas, más bien digo. Sofía Vergara es una modelo. Pero Sofía Vargas, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Amén, amén. Amén. ¿Cómo se llamó esta dispensación en la cual estoy hablando de Abraham, de Harán, de Taré? Estoy hablando de Lot, el sobrino de Abraham. Y es que cuando termina el gobierno humano, se abre el telón y aparece otra dispensación, que es la número 4, la que vamos. A ver. ¿Cómo se llamó esa dispensación? Que sí. Ay, no sé, hermano. Tranquila, mi hermana. Hermano Andrés Montaño, ¿cómo se llamó esa dispensación? Rapidito. Si se me demora mucho, paso a otro. Ramiro. Promesa. No sé si ¿quién me dijo ahí promesa? Amén. Jorge Agustín, la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa comienza con Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Mire, la fe de Abraham es una cosa impredecible, ¿yo? Alguien decía, ninguno de nosotros tiene una fe como Abraham. Abraham es el padre de la fe. La fe de Abraham fue tan poderosa y tan grande que alcanzó a los gentiles. Lea rápidamente, hermano Alejandro, Gálatas 3, 7 al 9, 12:1 de Génesis. Va a leer el hermano pastor Ben Euler Cárdenas. Abraham, salga de su tierra. Usted va a escuchar una voz que le dice, salga del sitio de comodidad que usted tiene a la tierra de su bendición, a una tierra que te voy a bendecir. Alguno Dios le va a hablar al corazón y le va a decir, salga de ese estado de confort, de esa tierra negativa, donde usted dice, no, mi papá nació pobre y me muero pobre. Sálgase de esa tierra, que hay una voz que le está hablando. Tengo una bendición grande para ti en una nueva tierra, un nuevo territorio. Nadie sabe si es la iglesia que estás pastoreando.
Nadie sabe, obviamente, si es la visión que te has trazado, pero es una tierra que fluye leche y miel. Agarra esto en el nombre del Señor. Vamos a leer 12:1, que Dios te va a hablar. Dios me va a hablar como le habló a Abraham. Hermano, Génesis 12:1. ¿A quién se lo di? Al hermano pastor. Sí, le leo. Sí, mi hermano. Ujú. Ya. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Continúo. Gracias. Gracias. Mire, una de las cosas que se cuenta o se dicen o narran las historias de culturas antiguas es que la gente se aferraba tanto a la familia que hacían sus tiendas cerquita de los papás y la mamá. Y era muy difícil que los hijos dejaran a sus padres solos o sus parientes. ¿Usted me está escuchando? Entonces Dios se la pone difícil a Abraham. Hermano, mi amado hermano, cuando Dios te quiere pasar a otro nivel espiritual o a otra dimensión, te pide algo de lo que tú más quieres. Escuchando. Yo creo que yo he contado la historia de que trabajé con un árabe. Millonarios son los árabes. Y me trataba bien, me pagaba muy bien. Yo trabajaba nomás 2 horas y ganaba más que los que trabajaban el día entero. Y él tenía una propuesta para mi hija de crianza de administrar un negocio de pura venta de cosas para niños. Y a mí me dijo que tenía un proyecto muy grande y quería que yo participara. Pero a mí me dicen que voy a ir a las misiones a Medellín, Colombia. Y me dicen que me tengo que ir por la fe. Escucha esto. Me iban a ayudar con el 50% de lo que yo me ganaba allí. ¿Usted soltaría eso? Hablemos plata colombiana. Me ganaba yo 2 millones en ese lugar. Estoy hablando del 2020. Esto está fresco. 2020. Y me van a ayudar por un tiempo, no por todo el tiempo. Me van a ayudar con 1 millón. Hermano, te pregunto, ¿tú soltarías eso? Trabajas 2 horas, te ganas casi 2 millones. Tienes tiempo para el Señor, para hacer la obra y todo. Estás trabajando con una persona que tiene fuente económica y te está diciendo que te va a bendecir y ahora te vas a ir por la fe. Mira, hermano, escúchame. Y yo tengo que pausar este audio aquí por un momento porque te voy a decir algo que posiblemente le va a ayudar. Gracias. Gracias, hermano. Es la hermana Carolina que está ahí atenta. Muy bien, gracias. Hermanos, hay que ser determinados en la vida. Como dijo, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Usted también termine sus estudios, porque llegará el día que uno va a poder ni predicar si usted no al menos es un académico en la palabra del Señor. El gobierno se lo va a prohibir. Se lo va a prohibir. Si está en otro país, por ejemplo. Muéstrame tu credencial, le dice el policía. ¿Eres pastor? Sí. ¿Pastor en qué? ¿Te graduaste en teología? No. A mí me llamó el Señor. Pues que el policía no entiende de eso, porque él está en la mente natural. Y en la mente natural él va buscando el registro de lo que tú eres a nivel civil. Yo estudié teología. Este señor es un profesional en cierta área. Bueno, eso está bien, porque al menos el que es policía tiene que haber recibido un entrenamiento de cómo se maneja un policía. El que es pastor también debe recibir un entrenamiento de cómo maneja una iglesia, cómo trata a la gente, cómo trata a las personas, porque el hermano dice, yo pongo la palabra del Señor como Dios me la mande. Entonces, como el predicador que sale por ahí, ustedes son unos chanchos. Siempre un predicador que habla por ahí así, cara de burro. Dice, pero que es predicador.
¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la ética cristiana, el respeto? El Mi hermano lenguaje. pastor, un ratito. El otro día, Ajá. una hermana en mi congregación dijo, Sí. por lo que usted nos enseñó, a mí no me miren, que yo no tengo nada de bonita, yo soy así, yo soy pecadora. Oiga, y me acordé de usted, oiga. Así. Ay, Dios mío, no tengo nada de bonito. No, bueno, la gente, si ve, se emociona uno y no se vuelve espiritual. No es como el que canta y dice, no tengo voz para cantar, pero le canto al Señor. Pero espérate un momento, cuando te vas a casar, quieres la mujer o el hombre más guapo y a Dios quiere darle cualquier cosa. No, ponle una voz bonita al Señor, porque se merece lo mejor. Hermano, y así sucesivamente la gente habla. Dispensación de la promesa, Abraham el protagonista, y obviamente termina con una aparición de Moisés en la zarza. Moisés en la zarza. Aparece la dispensación número 5, que es la ley. Y en esta dispensación, obviamente recordemos que en la dispensación de la promesa está Abraham, está Isaac y está Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus que se convierten en la nación de Israel porque a Jacob se le cambia el nombre. Van desapareciendo los protagonistas de la escena y aparecen otros protagonistas en el cuadro y va quedando Jacob y después quedan sus hijos y así sucesivamente. Esto es genealogía, que es importante leerla. Estos son los periodos históricos en que Dios va tratando con el hombre y va organizando a su pueblo. Todavía aquí no hay una organización como tal jurídica de derechos ni civiles ni morales, aunque Dios está dirigiendo a su pueblo a través de alguien que aparece en escena. Ya con la nación de Israel vamos a encontrar otros cuadros más bonitos y Moisés que aparece acá como este hombre importante y a quien Dios le da las tablas de la ley. ¿Para qué? Para que empiece a dirigir a su pueblo, a darle como una estructura y una textura a la vida humana en el planeta. Miren cómo se va organizando ahora. Miren el carácter que va mostrando, dice el Señor. La nación necesita un orden en su intelecto, un orden en sus habilidades, un orden en sus actitudes, un orden de comportamiento ético, moral, espiritual, y para ello necesitan un currículo, una instrucción, pero no tenemos el papel, no tenemos la tinta, entonces escribamos en piedras. Ahí aparecen las primeras escrituras en piedra, que ahora lo vamos a ir viendo en el canon. Y Moisés libera al pueblo de Israel, lo lleva a través del desierto a la tierra prometida, desaparece Moisés de la escena, pero la ley queda. Ya ustedes conocen bien el tabernáculo, los rituales, y ahora tenemos una dispensación que es la que nos atañe, la dispensación de la gracia, la número 6. Y para ello vamos a poner dos cuadros pintados, Moisés y Jesucristo. El inicio del periodo de la ley está con Moisés en el monte Sinaí y termina con Jesús muriendo en el Calvario y su resurrección. Vamos a leer con el hermano Darwin Romanos 10:4. Romanos 10:4, teníamos otro versículo que leer que era para la promesa con Alejandro, Gálatas 3:7-9. Leámoslo rapidito. Y vamos a leer con el hermano, vamos a ver aquí. Tenemos, es que los hermanos que me tienen los teléfonos apagados, pues las cámaras, perdón, no puedo saber si me están escuchando. Hermana Karen, ¿me está escuchando? Sí, pastor, lo estoy escuchando. Acabo de entrar. Vaya buscándome entonces San Juan 1:12, 1:13 al 17. Cuando le diga.
Vamos a leer con el hermano Alejandro Gálatas 3, 7 al 9. Amén. Dice así en el nombre de Jesús, Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. No se escucha, pastor. Amén. Gracias, mi hermano Alejandro. Gracias. Miren, un secreto. Abraham se salva. ¿Por qué se salva? Porque son periodos de tiempo en que Dios trata con el hombre y muestra una gracia para con un protagonista. Hemos puesto los agentes. Adán fue salvo porque Dios le dio la oportunidad de salvación engendrando hijos. Eso lo conocimos. Noé fue salvo porque halló gracia ante los ojos del Señor y obedeció su palabra construyendo el arca. En ese tiempo no necesitaba bautismo porque era un tiempo donde Dios tenía unas cláusulas para la salvación. A la gente le dice ahora, el bautismo no es importante. Claro que es importante porque estamos en otra dispensación. En una dispensación que los elementos para ser salvos están bien expresados en la palabra del Señor. Por eso es necesario que el creyente esté bien versado de las doctrinas para salvación. Lo que dijo el hermano Juan Carlos al inicio, empápese bien de la doctrina apostólica para luego tocar otros temas, investigar otras cosas. ¿Qué más? ¿Cómo se salva Abraham? Por la promesa que Dios le dio. Siempre hubo una oportunidad de gracia. ¿Cuándo? El Señor se proveerá de cordero cuando él iba a sacrificar a su hijo. Ese sacrificio era tipo de Cristo. Derramamiento de sangre. Representa lo que dijo Juan. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham, el Señor se proveerá de cordero. Entonces, como Abraham creyó, dentro de ese cuadro es salvo. Y todos los que mueren según la fe de Abraham son salvos bajo ese pacto hecho a Abraham. Ahora, el hombre que está en la cruz, Señor, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, llamado seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ahí en la muerte de Jesús en el Calvario, por supuesto, está dándole fin, por así decirlo, a la ley. La otra vez me hicieron una pregunta a los estudiantes del domingo que se nos fue la energía. Ahí está entrando el hermano Andrés que está los domingos. Se nos fue, íbamos bien interesante y se fue la energía como a la hora. Y bueno, permitimos que estuvieran hoy acá. Muy bien. ¿Cómo se salva el hombre del ladrón que está ahí? Se salva por la promesa hecha a Abraham. Dentro de la dispensación de la promesa. Le atañe eso, dado por Jesucristo, aunque están en el período de la ley. ¿Sí ve? Todavía no está promulgada la gracia todavía. Entienda esto. Por eso él no necesitó bautismo. Pero queda en el cuadro de la resurrección de los que murieron bajo la promesa de Abraham, como David, Salomón, Jacob e Isaac, etc. Ahora dice el Señor que los gentiles también son bendecidos por la fe. ¿Y qué es lo que contiene el evangelio? El evangelio contiene una promesa de salvación por la fe. Entonces, vengo a decirles que el cuadro de la promesa está metido en la gracia. Estas dos dispensaciones son el espejo que se encuentra o se miran cara a cara. Entiéndame esto hoy. La dispensación de la promesa, esto es un punto de vista mío. La dispensación de la promesa y la dispensación de la gracia se encuentran cara a cara o se sumerge la una en la otra. ¿Por qué? Por lo que leímos de Gálatas 3, 7 al 9. Ahora bien, claro que la dispensación de la gracia tiene promesas de salvación por un agente importante que se llama Evangelio. Romanos 1:16. Dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación al que lo cree. Ahora,
El verso 17 dice, el evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. En otras palabras, Abraham, por tu justicia recibes la bendición del evangelio de salvación. Estamos entendiendo, ¿no? Creo que hay preguntas ya. Pero Abraham está en la dispensación de la promesa que trae justicia de parte de Dios por obediencia. Dispensación de la gracia comienza con Jesucristo. Finaliza la ley porque el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. Hermano, el que le tocó Romanos 10:4, ¿quién fue? Romanos 10:4. ¿A quién le tocó? Al hermano Darwin. Amén, pastor. Que te bendiga. Sí, sí. Amén. Dice así mi pastor, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Otra vez. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahí. ¿Se dan cuenta? La muerte de Jesús en el Calvario finaliza la ley. Lea otra vez. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ajá. Y la fe es contada por justicia por el evangelio. Hermano Luis Mario, léame rápidamente, creo que es 2 Timoteo 1:9 y 10. Mira, hermano, es interesante nosotros ubicarnos en estas dispensaciones. Pablo le dice a los efesios, Dios administró todo esto para revelarnos algo poderoso en Cristo Jesús. La salvación a nuestras almas. Por eso Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No me digan que hay otro Dios, porque Jesucristo es el gran Dios entonces. Lo dice Tito. Y también es el Salvador. Hay otro versículo. El fin de la ley es Cristo. Hermana Karen, ya le voy a permitir al hermano Darwin. Hermana Karen, lea su versículo 13 al 17. Espéreme, deme un minutito. ¿Me dijo San Juan 13? No, San Juan capítulo 1, verso 13 al 17. Voy al tiro. Dice así, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese versículo, vuélvelo a leer. Al tiro. Al tiro. Dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta, hermana Karen, que aquí está el puente, ¿no? Amén, aquí está el puente. La ley, dice la escritura, que fue nuestro ayo o el puente para traernos a Cristo. Así es. Entonces, por medio de Moisés fue dada la ley en el Sinaí. Y cuando Cristo aparece, le dice Moisés, quítate tú, como dicen los del Gran Combo, para ponerme yo. No voy a decir que yo escucho música mundana, pero usted sabe que todo lo que fue mundano escuchó al Gran Combo. No me diga que no, si usted no estuvo en el mundo. Quítate tú para ponerme yo. Ese es el cuadro. Perdón. La ley por medio de Moisés fue dada, es el puente. Ahora tú desapareces de la escena porque aparece Cristo con algo en las manos. Hermano Andrés, vaya buscándome Efesios 2:8. Ahora aparece Jesús con algo en las manos. ¿Y sabe cómo se llama eso? La gracia. Y aquí estamos, en este cuadro, en este periodo que yo le llamo un periodo con principio, pero con una fecha de inicio, pero no sabemos el final.
No sabemos el final. Si supiéramos el final de la gracia, todos esperaríamos hasta ese final para estar preparados. Pero como no sabemos, debemos estar preparados. Es un periodo que le llamamos como los periodos de vida extra de las oportunidades. Efesios 2:8, ¿qué dice mi hermano Andrés? Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Hermano Milton Cueva, ¿qué significa la palabra gracia? Amén, hermano. Dios le bendiga. Apreciado Legal. hermano. La palabra gracia, hermano, es el favor inmerecido de Dios para la humanidad. Amén. Favor inmerecido. Muy bien. Gracias, hermano. Vamos a la número 6. Esta es la número 6. Favor inmerecido de Dios. ¿Qué significa? Usted no merecía estar acá. Yo no merecía estar acá en este cuadro de gracia. No se lo merece. Por eso, hermano, no menosprecie ni subestime a nadie, porque la Biblia dice en Corintios que Dios hace lo que no es lo que es. ¿Quién se iba a imaginar que el Señor puede traer una mujer prostituta y meterla en esta gracia como Raab? Miren lo que es la gracia. ¿Cómo es que una mujer pagana en Moab, que hace culto a los dioses paganos y Dios pone sus ojos en ella? Eso se llama gracia. Por eso usted ignora lo que Dios puede hacer con un borracho en la calle, con un drogadicto, con un sicario, qué sé yo. La gracia de Dios es una cosa que usted no la entiende, a veces yo no la entiendo. Pero si nos metemos a esa dimensión, nosotros podemos decir, a veces como cuando vemos a alguien y le decimos, tú le perteneces a Jesús. A veces no le da miedo decir eso, pero tiene que decírselo en fe. Tú eres para Cristo y te espero en la iglesia. Y la gente dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Yo, te dice, sí, tú lo estás declarando en fe. Y así sea que no vaya a su iglesia, pero cuando el tiempo pasa lo ves en la iglesia, convertido al Señor. La gracia es el periodo de tiempo en que Dios trata con el hombre sin merecerlo a través del evangelio. Y nosotros por la fe recibimos ese regalo. Lea, hermano, el hermano Andrés leyó entonces Efesios 2:8, ¿no? Que por gracia somos salvos y esto no es de nosotros. O sea, esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Como a Jorge Luis y Manca, mi hermano. Ajá. Yo nací cuando salió del ejército. Ajá. Y llegó. Sí, señor. Y mire cómo Dios usa a ese hermano yo. Tremendo. ¿Había otro versículo para leer? Ya leímos Romano. Voy a poner la pantalla por un ratito porque no he estado leyendo debido a que quería explicarles así sin leer para ser más fluidos. Yo voy a ubicarme en la capítulo, en la que está en las 7. Aquí, que es la última porque ya vamos a pasar. Nos queda poco tiempo y voy a ser rápido en algunas cosas. La dispensación 7. Es la dispensación del milenio. Leamos Apocalipsis capítulo 20. Versículo 1. Y luego vamos a hacer una remembranza. Lo que no alcancemos a ver en el canon bíblico lo van a tener en el módulo. No se preocupen. Amén, dice así. Ujú. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
Siga, ¿Sigo? siga. Y prendió el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Gracias, hermana. La número 7. Amén. Sabemos que la dispensación de la gracia termina precisamente con el arrebatamiento de la iglesia y el comienzo del periodo de la gran tribulación, que será un periodo simultáneo. Cosas que ocurrirán en el cielo y cosas que ocurrirán en la tierra. Creo que estuvimos enseñando eso en escatología. Mientras que en la tierra es un periodo de 7 años, el cual habló Daniel en capítulo 9, verso 27, hablando de 70 semanas y que habían pasado 69 semanas y falta una semana. ¿Por qué falta una? Porque hubo un paréntesis, por así decirlo, en la narrativa de la historia o en los periodos dispensacionales. El paréntesis fue que se metió la dispensación de la gracia. Y apareciendo Jesucristo, puso como al reloj profético de desarrollo de tratos, tanto con Israel como la raza humana, puso un cuadro donde que todos los que entren a la embarcación del evangelio o a las puertas del evangelio, estos se hacen parte de la iglesia de Cristo. Pero tienen que cumplir unos requisitos. Hay un tema tan bonito que diseñé una ocasión acerca del nuevo nacimiento y me pareció tan bueno que Dios me inspirara porque tocamos desde el ADN. Y es que el hombre, por causa de Adán, trae el ADN de Adán. Y ese ADN es corrupto, que no lo hace ser hijo de Dios. Por causa del pecado lo convierte en hijo del diablo. San Juan 8:44, Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tenemos ese ADN de maldad. Entonces tenemos que volver a nacer para convertirnos en hijos de Dios. Ahora Efesios, por boca de Pablo, dice, en la carta a los Efesios, dice que el Señor nos adopta hijos suyos primero. ¿Por qué no? Cuando nos adopta es para cumplir un proceso civil, señores. ¿Cuál es el proceso civil? Para poder registrar en la notaría del cielo, por así decirlo, y hacer los papeles que lo hagan legal como hijo legítimo. Pero ahora dice, no, tienes que volver a nacer, el requisito. Entonces te voy a engendrar de nuevo. ¿Y cómo es eso? Tienes que morir. Mueres en el bautismo, como dice Gálatas 6:3, perdón, Romanos 6:3, que somos sepultados en el bautismo. Resucitamos con Cristo. Ahora dice San Juan 1:12 que fuimos engendrados por Jesucristo y traemos la genética ahora de su sangre. RH se dice en Colombia, no sé cómo se diga en otro lado. El RH de nosotros ahora es una sangre pura que nos hace ser hijos de Dios, porque volvimos a nacer. Traemos el ADN del cielo. Entonces ahora Pablo dice que nosotros somos embajadores del cielo. Y si somos embajadores, tenemos una patria que no es nuestra. O sea, vivimos en una patria que no es nuestra. Y Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos también al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque tenemos la genética de Él y los papeles que se registraron están en el cielo. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, pero nuestros nombres sí están escritos en esa notaría celestial porque nacimos de nuevo por el bautismo. Entonces, le garantizo que usted es salvo si tiene el ADN espiritual del nombre de Jesucristo, porque cuando lo bautizan a usted va incluida la sangre por la fe en lo invisible. Entonces, mi hermano, dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque tenemos ahora ese ADN espiritual que nos conecta al cielo. Levante una manito hacia el cielo y diga, hombre, estoy en una dispensación poderosa. Tómese un cafecito, diga, aguanta tomar café porque estoy en una dispensación donde hay cosas que no me merezco, pero Dios me las da. Estoy en una dispensación donde disfruto de la bendición de Dios, la presencia de Dios, donde la presencia de Dios no viene por tiempo a mi vida como hacía con los profetas, sino que se vino a vivir en mi vida. Mira qué poderoso. Esta es una buena dispensación. Que usted pudiera ahondar en ella. El milenio es, obviamente, cuando la iglesia que está en el cielo, que ya pasó unos procesos de lo que es el tribunal de Cristo, de lo que es las bodas del Cordero, y ahora desciende, lo vimos en Apocalipsis 19, desciende del cielo o viene con el Señor. Hay una guerra que llaman la guerra de Armagedón, ya la vimos, y luego se da un cese para el milenio. O sea, 1000 años donde van a reinar los que tengan esa potestad dada por el Señor. La iglesia, el pueblo de Israel, los fieles y los que leyó nuestra hermana, que son los decapitados por causa del testimonio del Señor. Decíamos que un ángel descendería del cielo y predicaría el evangelio eterno. Entonces ese es el testimonio del Señor. Estos estarán en el milenio, o un día, o 1000 años, porque para el Señor 1000 años es como un día. Y aquí se dan las 7 dispensaciones. De ahí ya pasa la segunda venida del Señor, donde también luego serán destruidos los cielos y la tierra. Y bueno, ese ya es otro tema. Vamos ahora a hacer un resumen de lo aprendido para ver algo de el canon bíblico. También voy a procurar más bien decírselos así para no leer por el tiempo, porque ya se nos pasó el tiempo. Se los voy a decir acá. El tema del canon bíblico. Pero vamos a hacer un resumen. Primera dispensación, protagonista, Adán. Segunda dispensación, protagonista, hermano Luis Mario. Prenda micrófonos. Noé y su familia. Tercera dispensación, hermano Francisco. ¿Quién fue el protagonista? Francisco Abad. Nimrod. Nimrod. ¿Cómo terminó esa dispensación, hermano Reinaldo? La confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Muy bien. Protagonista de la dispensación número 4. ¿Cómo se llamó la dispensación, hermano Juan Carlos? La número 4. La dispensación número 4 es la promesa. El protagonista de esa dispensación. Abraham. Termina con. La dispensación de la promesa. Termina con. Antes de que comience Moisés, pero específicamente no recuerdo. Muy bien. ¿Quién Sí, señor. Sí, termina con en la ida de los hijos de Israel en cautiverio, precisamente a Egipto, y desde luego aparece Moisés. Ajá, muy bien. Vamos ahora a Moisés. ¿Dónde específicamente comenzó, según lo que estamos estudiando, dónde específicamente Omar Méndez comenzó la dispensación de la ley? Tendría que haber iniciado en el Sinaí con los mandamientos. Exactamente, en el monte Sinaí. Eso lo narran también los libros de historia y lo narran los comentarios bíblicos. Eso es correcto. Éxodo. Monte Sinaí. Hermano Jorge Agustín, ¿qué dijo? En el Éxodo, hermano. La salida de Israel de Egipto. Bueno, pero específicamente en el monte Sinaí, ¿no? Sí. En el monte Sinaí, sí, ok, muy bien. Vamos a ahora, termina con, hermana Ana Karen, termina con Ana Karen. La dispensación de la ley termina con. Hermana Carolina Blandón, ¿me está escuchando?
Vamos a participar también con las mujeres. Carolina Blandón. Vamos a ver si escuchan. Si no, vamos a llamar a nuestro hermano. Vamos aquí. Hermano Carlos, díganos usted. Termina con la dispensación de la ley. Prenda micrófonos. Oscar Claros. Termina con El Calvario, mi hermano. el Calvario. Muy bien. La gracia inicia con hermano Darwin. Darwin Flores. La gracia inicia con. Dios les bendiga. Amén, amén. Y la gracia con Moisés. No, no. Con Moisés termina la ley. Y inicia la gracia con. Jesucristo. Con Jesucristo. Amén, Muy amén. bien, muy bien. Amén. Termina la dispensación de la gracia. Termina, hermano Danny Pauch. ¿Con qué suceso termina la dispensación de la ley? De la gracia, perdón. Con el arrebatamiento de la iglesia. Con el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Bueno, creo que estamos claros en las dispensaciones y cada uno de ustedes puede ahondar en ella. Ahora vamos a trabajar algo del canon bíblico y nosotros estuvimos viendo lo que son las lenguas. Vamos aquí a leer algo con respecto a la canonización o el canon bíblico. Quiero compartir algo aquí para que lo puedan leer y luego voy a ahondar en ello. Voy a ver aquí. Se prepara para leer. Vamos a ver aquí. Un hermano que me leyó aquí ahorita, el hermano Omar Méndez. Omar Méndez. Va a leerme aquí. 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 El objetivo principal. Sí. Ok. El objetivo principal es entenderla mejor. El aporte de la arqueología al estudio de la Biblia es arrojar luz sobre el escenario histórico y cultural en el que tienen lugar los sucesos que indican la intervención de Dios al desenvolverse sus planes para la redención del hombre. De modo que el propósito principal de la arqueología en los estudios bíblicos no es confirmación, sino iluminación. El objetivo es entender la Biblia, no defenderla. La arqueología cumple en realidad su propósito y cuando amplía la posibilidad del conocimiento sobre el contexto histórico y cultural en el cual un acontecimiento o relato bíblico se ubica. La arqueología nos ha dado, ante todo, un fuerte sentido de la realidad histórica de los sucesos y los personajes de la Biblia. La historia, con la ayuda de la arqueología, planta sus pies en el suelo. Para concluir, podemos decir que la Biblia, desde su origen, contiene el portador del mensaje, el camino de la salvación y los herederos de la salvación. Narra los pactos de Dios con el hombre y aunque ésta afirma que sus escritores fueron profetas, apóstoles y el Señor Jesús, entre otros, todos ellos hablaron la palabra de Dios. Aquí. Objetivos. ¿Cuáles fueron los materiales que se usaron para escribir la Biblia? Pues está los papiros, ostraca, tabla de arcilla, piedras, códice, rollos, tinta, pergaminos, plumas, tinteros y registros arqueológicos. Muy bien, hermanos. Miren todos estos puntos, lo que hemos leído. Miren, la arqueología lo que está haciendo y lo que ha hecho es tratar de reconstruir la historia en la narrativa bíblica y comprobar si realmente, como dije al inicio, lo que narra la escritura es una realidad existente. Y han descubierto que sí. Precisamente hay hallazgos
los cuales algunos los tienen como secretos, y así sucesivamente nos han arrojado luces para comprender mejor la Biblia y hacer exégesis en la misma. Nosotros debemos ser serios en el momento de estudiar la palabra del Señor. Ya como estudiantes de la palabra debemos aplicar herramientas importantes que nos permitan dar una mejor explicación al texto sagrado, hacer uso de la exégesis, la hermenéutica y, por supuesto, en los diccionarios, las diferentes versiones de las traducciones que hay nos van a aportar mucho para dar una mejor comprensión al texto, ya que sabemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, y todos estos pergaminos y diferentes materiales que se usaron para escribir la Biblia tuvieron su momento histórico, así como las dispensaciones. Lo mismo que las traducciones. Pudiéramos echar un vistazo a los materiales que se escribió, cómo eran, pero eso nos va a tomar mucho tiempo. Sin embargo, voy a hablar un poquito de la canonización del Antiguo Testamento y también hablamos también un poquito del papiro y los pergaminos. Voy a compartir aquí la pantalla. Bien. Deme un segundito acá. Le comparto aquí. Bien, aquí está. Estos son los idiomas. Voy a pasarlos para compartir los materiales en que se escribía. Aquí. Hablemos de la tabla de arcilla. La tabla de arcilla, hermano Omar. Miren cómo era. Y vamos ubicando con el hermano Jorge Agustín rápidamente. Ezequiel 4:1 y Isaías 8, versículo 1. Vamos a leer con el hermano, ya le digo, el hermano Alejandro. Leamos acá, hermano Omar Méndez. Tablilla de arcilla. El adobe utilizado por Ezequiel 4:1 probablemente fuera la arcilla similar a las tablillas utilizadas para hacer planos y mediciones en Babilonia, aunque esta palabra podía usarse para describir cualquier teja plana. La tabla grande en la que debía escribir Isaías con estilo de hombre, por oposición a la tabla del escriba experto, que era una lámina o superficie en blanco de un material no especificado. Isaías 8:1. Amén. Dejemos ahí. Entonces, fíjense que en esos tiempos, como no tenían materiales así específicos para la escritura, era muy difícil el escribir, pues empezaron a usar estas tablas de arcillas, que eran como unas láminas. En cambio, Isaías utilizó una lámina no tan sofisticada como utilizaban otros expertos en escritura de la época. Vamos a mirar estos versículos para tener una acentuación en lo que estamos diciendo. Hermano Jorge Agustín. Querido pastor, disculpe, ¿qué verso fue que usted me dio? Creo que fue Ezequiel 4:1. Isaías 8:1. ¿A quién le tocó? A Jorge. No, yo tengo Ezequiel 4:1, hermano. Entonces 8:1 para Alejandro. Leamos Ezequiel 4:1. Amén. Dice, y tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseñas sobre él la ciudad de Jerusalén. Ahí. Si ven el cuadro, lo que le están diciéndole a Ezequiel, que haga como una especie de plano, de dibujo. Pero dice que utilice el adobe en esa laminita. ¿Se dan cuenta? Te estamos hablando que estas escrituras se hacían en estos materiales. Vamos ahora a Isaías 8:1. Amén. Dice así, entonces el Señor me dijo, toma para ti una tabla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes, veloz en el botín
rápida la presa. Amén. ¿Se está dando cuenta de lo que le estamos confirmando con la palabra del Señor que se escribía en estas tablas? A Isaías le tocó escribir ahí. Te estamos comprobando. Mire que la arqueología ha descubierto esto que es así. Esos son, quien encuentra algo así, mire que lo guarda en un museo o lo vende, porque son hallazgos antiguos que la Biblia está comprobando que así escribían ellos. Son escrituras antiguas, son los materiales para la escritura de la palabra del Señor. Fueron en momentos históricos. Imagínate que tú no tienes Biblia y te encontraste con una tablilla escrita de Ezequiel. Es lo único que tienes para leer. Nosotros hoy tenemos todos los rollos, hermano, aprovechémoslos. Y mire cómo esa gente se mantenía en fe. Vamos a seguir. Sigamos leyendo, hermano Omar, de la forma en que eran las tablillas. Forma de las tablillas. Tablillas, los documentos de arcilla en los que se inscribía con la escritura cuneiforme, varían en tamaño, alrededor de 6 milímetros de lado hasta 45 por 30 centímetros. Según la cantidad de espacio requerida por el texto, la inscripción de izquierda a derecha se hacía en líneas. ¿Por qué se escribía de izquierda a derecha, hermano Omar Méndez? Usted que está leyendo y ya vimos esta clase. ¿Por qué? Uf. Ajá. Ahora sí que me va a tener que recordar, pero... Ajá. Bien. Otro por ahí, hermano Luis Mario. ¿Por qué se escribía de izquierda a derecha? No me acuerdo, pastor. Me va a explicar. Vamos a ver quién de los estudiantes va a recordar el por qué. Se escribía de izquierda a derecha porque el idioma del hebreo, el antiguo, se escribía de esa forma. Perfecto, muy bien. Es que el hebreo era de derecha a izquierda, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Aquí está. Vamos a mirar acá. Nuevamente poner la pantallita aquí a ustedes. Muy bien. De izquierda a derecha se escribía aquí. Aquí dice, de izquierda a derecha. Es de derecha a izquierda. Lo puse mal. Así nosotros escribimos siempre de izquierda a derecha, pero el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Tengo mal ubicado aquí. Entonces, era por el tema del hebreo, mi hermano. Gracias. Vamos ahora con el papiro, hermano Omar. El papiro no se menciona directamente en el Antiguo Testamento como superficie para escribir. Sin embargo, se obtenían en Fenicia, en el lago Ule y el Jordán desde el siglo XI a.C. en adelante. Y su uso está comprobado por las marcas en los reversos de las impresiones de sellos. Hallazgo. Hallazgo. Una muestra de escritura hebrea antigua en papiro se encontró en una cueva cerca del Mar Muerto. El papiro se empleó por completo en todos los periodos de Egipto. Se encontraron papiros entre los rollos del Mar Muerto pertenecientes al periodo que va del siglo II. Siglo II antes de Cristo al 2 después de Cristo. Amén. ¿Cuántos han escuchado de estos pastores beduinos que buscaban unas ovejas? ¿Cuántos han escuchado de ellos? A ver. ¿Quién por ahí? Y al buscar las ovejas, uno pues lanza algo y cae en una cueva y sienten el golpe. Eso es lo que dice la narrativa. Y cuando van allá se encuentran que son unos rollos. Y esto lo llamaron precisamente los rollos del Mar Muerto. Ahí contenían escritos sagrados. Aquí dice, porque, sí, el hermano aquí habla el idioma hebreo, así está bien. Y así
se está comprobando arqueológicamente de que hay hallazgo de escrituras, tanto en pergaminos como en tablas de arcillas, ostraca, etc. Voy a adelantarme un poco porque ya el tiempo ha avanzado y yo quiero hablarles un poquito de los períodos de canonización. El canon bíblico del Antiguo Testamento, la Septuaginta, quiero hablar de ella. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Según algunos expertos mencionan que fueron 72 varones, otros dicen que 70, pero bueno, la Septuaginta es llamada la versión de los 70. Fueron eruditos hebreos que hicieron esta traducción del hebreo, arameo al solo griego. Obviamente, repito, por 70 judíos que tenían la lengua cananea o la lengua hebrea y conocían el idioma griego. La traducen y precisamente con Ptolomeo II. Hay unas cosas que tenemos que mencionar, pero ustedes lo van a tener ahí en el módulo para profundizar en cómo se dan estas cosas. Y voy a poner la pantalla para que ustedes puedan ir vayan mirando estos periodos y vayan mirando unas traducciones. Por ejemplo, acá vamos a leer, hermano, aquí, hermano Omar, del 52 después de Cristo al 100, ajá. Sí, se escribe el Nuevo Testamento, que viene del griego koiné, la lengua común de la época, aunque varias partes pueden haber sido escritas en arameo, la lengua hablada por Cristo. Paremos ahí. Cuando se habla de griego koiné, se refiere que era una lengua común, ¿no? Es decir, una lengua que podían hablar cualquier persona de la época, pero estaba explicándoles la otra vez que también hay cartas, como también hay evangelios que fueron escritos en griego también, pero con un dialecto más académico, como el libro de Lucas, como la carta a los romanos, también los efesios, de alguna manera. Corintios. Si usted observa en la carta a los Corintios, primera y segunda, se va a ir dando cuenta usted que tiene un léxico muy académico. Y bueno, vamos a leer todo primeramente para poderles explicar todo esto. Sígame leyendo acá, hermano. El 100. 100 después de Cristo. Formulación del canon palestino de la Biblia hebrea en el sínodo de Jamnia. Aquí sería el concilio de Yania, ¿no? Siga. 350 al 400, primera estabilización del canon del Nuevo Testamento. Ahí, escuchemos, o sea, entre el siglo 3 y 4 es que se estabiliza todo el canon. Miren todo lo que pasó para que la Biblia estuviera aceptada canónicamente hablando. Casi 4 siglos. Y ahora quiero que me pregunten o quieren que observemos cómo predicaban, cómo enseñaban los apóstoles, con qué Biblia. Y que esto muchos no sabíamos. Y bueno, aquí, alrededor del 400, Jerónimo termina su traducción final de la Biblia, la Vulgata Latina, que les hablaba la otra vez, que es la primera traducción de el griego a esta lengua vernácula. Aquí vamos a parar porque ya no tengo más tiempo, porque voy a permitir preguntas. Tenemos el Antiguo Testamento escrito en lengua hebrea y aramea, pero la mayor parte está en hebreo. La Septuaginta, que contenía libros deuterocanónicos, pero para que esos libros fueran deuterocanónicos hubieron varios concilios y por supuesto fueron sacando, aunque por eso se da el canon palestino y el canon judío, porque hubieron discrepancia en si aceptaban estos otros libros como Judí, primera y segunda de los Macabeos, un fragmento de Daniel y entre otros.
libro de Eclesiástico, otro lo llaman libro de Sabiduría, Sirácides, etc. Estos libros estaban en la versión Septuaginta. Ahora, según se cree que esta es la versión que usaron los apóstoles, no había más pergaminos. La lengua hebrea prácticamente se dejó de hablar. Se hablaba el griego y se hablaba el arameo. El arameo por cultura tradicional. El griego porque era la lengua más sofisticada, digamos, o la lengua que se hablaba en el momento en el sentido de las conquistas de Alejandro el Grande y el reinado de los Ptolomeos. Ahora llegan los romanos e invaden, conquistan los pueblos y ellos quieren imponer su lengua, pero es demasiado prematuro para que la gente, todo el mundo hable latín. Se está hablando griego por muchos años y es muy difícil que se pueda hablar en latín todo el mundo. Hablan los nativos, pero más se usaba el griego. Si ustedes observan, el escrito que se hace, Rey de los Judíos en la cruz, se hace en 3 idiomas. El idioma hebreo, el griego y el latín. ¿Sí es así? El idioma hebreo, el griego y el latín. El hebreo porque es la lengua materna de los judíos. El griego porque era la lengua de la época. Y el latín por los romanos que habían llegado a invadir y tenían el imperio. La Biblia dice que Jesús nace bajo el imperio romano. Ahora, mis hermanos, en cuanto a la Biblia, quiero decirle algunas cositas como para que ustedes analicen. Le pregunto, hermano Jorge Agustín, ¿con qué Biblia entonces predicaba Pablo? Porque Pablo necesitaba una Biblia para predicar. Con la Septuaginta. Con la Septuaginta. Pero, ¿será que él predicaba con toda ella o tenía algunos pergaminos? How did you get into my house now? Disculpen. Lo que es la ley, mi hermano, lo que se había traducido al griego primeramente, el canon Sí, señor. bíblico. Muy bien. Sí. Vamos a mirar por la escritura. Jorge Agustín mismo, busque 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. Daniel 9:2. Hermano Lucas Mauricio, ¿me está escuchando? Amén. Léame. Daniel 9:2. Sí, usted me va a leer Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Ahí. Si usted nota que los libros eran pergaminos, lo que tiene Daniel es un fragmento de Jeremías. Dice, miré en los libros de Jeremías. Pergaminos. Ahora, es lo que tenían ellos, también los apóstoles, pergamino. Vamos a leer, hermano Jorge Agustín. Segunda Timoteo 4:3. 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por esa razón, amén. Ahí. Por esa razón, siga el otro versículo, por favor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escuche eso. ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué la gente se va a apartar de la palabra del Señor y más bien
se va a dedicar a la fábula, al que le hable bonito, de historias, porque la gente no tiene conocimiento. Al no tener conocimiento, pues se aparta la verdad del oído. Por eso es necesario que tengamos bien claros estos conceptos con respecto al canon, a las dispensaciones, entre otras temáticas. Lea el verso 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Si usted da cuenta que se le quedó la Biblia al apóstol Pablo, ¿a usted le ha pasado que se le queda la Biblia en la casa de un hermano? Pero Pablo está diciendo que lo que se le quedaron fue unos pergaminos. Esto para que tengamos claro que no era una Biblia como tal, sino que eran unos pergaminos en los cuales él llegaba y los leía y enseñaba. Una colección. Exactamente, unas lecciones. ¿Usted sabe cómo se hacía el culto en la iglesia primitiva? Era que se podía leer una carta de un apóstol o se podía leer un pergamino del evangelio, o sea, de Mateo, de Marcos o de Lucas. El proceso de canonización tuvo 4 momentos. Y obviamente en el siglo IV ya se finaliza el canon tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Los libros más difíciles de aceptar. Apocalipsis. Apocalipsis fue un libro muy difícil de aceptar. Ahorita no recuerdo el otro, pero Apocalipsis sobre todo. Hebreos creo que era. Hebreos. Bueno, la carta a los hebreos, sí señor. Apocalipsis porque le parecía un libro misterioso y mitológico. ¿Se ven? Ahora, se aceptan los libros o se aceptaban los libros porque se han sometido a un proceso de análisis. ¿Qué se analizaba? Que el libro tuviera de alguna manera coherencia con los escritos del Antiguo Testamento. O sea, concordancia. Si ustedes notan, cuando Esteban estaba hablando, él cita el Antiguo Testamento. El mismo apóstol Pablo cita cosas del Antiguo Testamento. Entonces, revisaban eso. ¿Por qué? Porque habían otras personas que estaban escribiendo cartas. Lo que dice segunda a Tesalonicenses: nadie os haga mover de nuestro modo de pensar por medio de cartas como si fuera nuestra. La carta a los romanos parece la que dice Pablo, que la escribe Tercio. Tercio se dice. Tercio. Tercio es la palabra. Gracias, hermano. Así es, tercio. O sea que Pablo le dictaba. Dice que Tercio le ayudó. Ahora, estas cartas eran enviadas a los hermanos y a veces se demoraba un proceso de tiempo largo para llegar a esa carta al lugar. ¿Por qué? No existían los aviones. Eran embarcaciones donde tenían que remar porque no habían las máquinas, no había llegado la era industrial. Esto para que tengan una idea. ¿Cuánto se podía demorar para llegar una carta de un lugar a otro? Amén. Aquí me escribe un hermano. ¿Quién es? Acá el hermano que me está escribiendo. Aquí dice Luis Mario. Criterios de la canonicidad. Canonicidad, sí, así es. Apostolicidad. Así es. Tenía que ser escrito por ellos o sus discípulos cercanos en la antigüedad. Bueno, ustedes hicieron una investigación. Por eso les mandé a hacer una investigación para que tuvieran una idea de cómo se daba este proceso y precisamente pudiéramos entender que esto no fue un proceso de la noche a la mañana. Todos los libros eran sometidos a una prueba. Y al final alguien pregunta: pastor, ¿será que algún libro se quedó sin, un libro inspirado se pudo haber quedado sin canonizar? Puede ser, porque había mucho problema, pero al menos tenemos
los 66 que Dios permitió que se canonizaran para nuestra salvación. Voy a terminar ahí, hermano, porque el tiempo se nos fue. Pero en el módulo que estoy preparándoles, que ya cuando ya va a entrar nuestro profesor de geografía bíblica y me va a dedicar de lleno, ya algunos hermanos han mandado el pago de su módulo y van a tener un módulo muy práctico y bien completo, entendible, para que puedan profundizar mucho más en la temática y tanto no podamos estar leyendo, sino poder conversar con la gente de la temática. Así que, hermano, bendiciones. Hermano Juan Carlos, podemos ya de alguna manera terminar y algunas preguntas que hayan, pues ya me las harán al interno y así vamos socializando. Bueno, ya damos por concluida la clase. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta última clase que ha sido de grandes bendiciones. Gracias, Señor Jesús, te damos por esta oportunidad que nos ha dado de poder conocer más tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de que nuestro hermano Maximiliano sea nuestro maestro. Y asimismo, Señor Jesús, ayúdanos a aplicar estos conocimientos en nuestras vidas y ayudar a formar a nuestra familia y los hermanos que nos rodean. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Hermano Maximiliano y compañeros, quisiera un momentito hablar con ustedes porque la hermana Sarita no pudo ingresar debido a problemas técnicos que tuvo, pero me pidió que le entregue un mensaje que por favor los compañeros que todavía adeudan un valor económico de las mensualidades le ayuden en el sentido de que le colaboren con los depósitos, porque ya vamos a iniciar el próximo módulo, pues, y el maestro que sale y el maestro que llega, pues tiene que tener su respectiva remuneración también. Caso contrario, pues va a haber que tomar otras medidas, como no dejarlos entrar a las clases. Así que, por favor, para evitar ese tipo de molestias, pues se les solicita la mayor comprensión en este tema. Espero su colaboración y les transmito el mensaje de la hermana Sarita Cerdán, que no pudo estar aquí, como repito, por situaciones técnicas. Eso es todo, mi hermano. Amén, hermano, gracias por esa información. También quiero decirle, hermano Juan Carlos, y a todos, si alguno de los hermanos tiene alguna queja con respecto a las clases, que no las entiende o si las entiende, en fin, pudiera mandar como una especie de buzón de sugerencia al hermano Juan Carlos. Me gustaría, no sé, que se cambiara la metodología o la metodología me agrada. De acuerdo al porcentaje, hermano Juan Carlos Romero, vamos a hacer correcciones. De otra manera, si están satisfechos con la metodología hasta ahora, en estos días, pues, tuve un comentario. Yo recibo todos los comentarios que sean porque es para la mejoría, ¿no? No sé si me pareció extraño, sí, porque dije, primera vez que me pasa, un estudiante hizo un comentario que se retiraba al instituto y algo así, el audio que me llega es como que no estaba muy a gusto con las clases. Yo dije, bueno, se fuera como referido al docente o se fuera dirigido a alguno de los miembros y explicar al menos los factores por el cual dice, o sea, no entiendo, son muy profundos o son muy superficiales, no sé, algo explicar para poder hacer cambio porque queremos dar lo mejor a ustedes, hermanos, y que tengan una información entendible, comprendible y que la puedan compartir con otras personas también. Mi hermano, una pequeña sugerencia ahí. Podría hacerse una pequeña encuesta como hicimos en la administración anterior para hacer un sondeo donde no haya nombres ni apellidos y las personas tengan una mayor capacidad de sinceridad. Perfecto. Yo creo que eso sería un poco adecuado y dejar una pregunta abierta para que las personas puedan manifestar sus opiniones más
con más apertura, sin tanta limitación, pero también Amén. hacer ciertas preguntas cerradas, sí y no, para poder tabular también. Yo creo que podríamos hacer un pequeño muestreo de eso en todos los compañeros para determinar de una forma un poco más objetiva y no tanto subjetiva el desarrollo. Y también solicitarle a los compañeros que no tomen una actitud tan dramática ni tan violenta en este sentido, de coger y retirarse sin antes haber expresado pues la situación que de repente le incomoda, ¿no? Porque, como yo les dije, nosotros somos un proyecto educativo que recién estamos comenzando a desarrollar y pues lógicamente hay situaciones que hay que ir corrigiendo al transcurso del año lectivo y se puede modificar la metodología que a pesar de que de forma imparcial lo digo, me parece que es muy buena, que es dinámica, pero sin embargo no soy el único pensamiento, sino que aquí habemos 40 personas. Amén. Entonces cada uno tiene un pensamiento divergente muchas veces, así que hay que respetar criterios. Amén. Así Pero sí sería bueno que antes de tomar una decisión drástica, como ha tomado el compañero, podamos expresar de repente la inconformidad dentro de los términos de respeto. Amén. Porque todos somos personas con los mismos derechos y obligaciones y no podemos faltarnos de respeto en ningún tipo de situación, además de que somos hermanos cristianos. Así que ese es mi llamado. De repente el hermano Maxi podría hacer unas preguntas básicas para yo hacerles llegar a través del chat y que los hermanos contesten, sin poner nombres ni apellidos, lo vuelvo a repetir, para no comprometer